Y empezamos a trabajar y vino la ola de calor, lo cual es una señal de que no hay que trabajar. Mientras ustedes discuten la ley ómnibus, nosotros ya estamos cambiando de raíz, de forma estructural, a la Argentina. Esta nueva política, donde nos gobierna un tuitero. Ya sería la situación si le está bajando los impuestos a todos, ¿no? Me parece. Que Sí. era su contrato electoral. Bueno, en realidad lo que están haciendo es una dolarización de hecho. Cheto tiene más ganas de que salga la ley ómnibus que Milei. La dirigencia política sigue en este cumpleañito, sigue en la discusión, en la rosca. Yo no le compro al gobierno de que sea una victoria, de que está reduciendo la cantidad de pesos en circulación, porque es solamente una maniobra financiera. Vimos en los 90 todo lo que fue las privatizaciones. ¿Qué sector del peronismo traiciona directamente su contrato electoral y se va a apoyar este gobierno? Van 45 días nada más, déjalo gobernar. Hola a todos, todas y todes. Estamos de nuevo en Decimos Cosas, pero ahora en 2024. Un año nuevo. Un año nuevo. Hace mucho calor. Pasaron un montón de cosas este verano. Pasaron un montón de cosas y empezamos a trabajar y vino la ola de calor, lo cual es una señal de que no hay que trabajar. Es verdad, justo hoy arranca, hoy es martes, y además cada vez va a ser peor hasta el fin de semana, ¿o no? Muy lindo viene enero en Buenos Aires porque estuvo muy tranquilo, o sea, cerramos el año muy tranquilo, sin novedades, no pasó nada. Lo estamos haciendo esto de manijas, en realidad. Sí, ¿cuál era el cronograma original? ¿Había cronograma original? Pero sí, un poco sí. Como también lo hicimos en diciembre a la distancia. Están pasando muchas cosas. Hay muchas cosas por decir. Hay muchas cosas que están pasando que capaz que las decimos ahora y mañana son viejas. No por culpa nuestra, sino por culpa del compañero Milei, ¿no? Yo creo que lo principal tiene que ver obviamente con la ley ómnibus. Claro. Y con el DNU. El DNU, por un lado, con las trabas que va teniendo en la justicia. Y la ley ómnibus, porque tiene que tratarse en el Congreso, se iba a tratar hoy, se pasó para mañana, parece que no está tan firme la convocatoria para mañana, así que hay que ver cómo sigue esa negociación de francos con los gobernadores, con los diputados y tal, pero bueno, podemos ir dilucidando ciertas cuestiones de hacia dónde vamos económicamente y sobre todo, bueno, cómo llegamos a este punto o cómo arrancamos el 2024. Sí, que todos los puntos que traban hoy la ley ómnibus son económicas. Sí. Así que vamos a tener mucho para decir hoy. Y sobre el DNU, hay cosas en la justicia, se está judicializando en partes, artículos particulares, pero para el jueves hay convocado una sesión del peronismo donde supuestamente van a tratar de conseguir número para tratar de frenarlo o votar en contra del DNU en el Senado, que por ahí puede sumar algo más a la agenda que ya viene bastante cargada en el medio de lo que hace a la agenda de estos días, que es la ley ómnibus, como decía Cande recién, y que tocan un montón de temas económicos que vamos a ir viendo hoy. Por ahí para diferenciar, porque también hay, yo creo que es una estrategia de este gobierno como ir por todo en términos de contenido en cuanto a la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia, pero también a ir por ciertas conquistas en cuanto a lo simbólico, ¿no? Pienso en lo del año de la propiedad, la vida, bueno, esas cosas que a uno como que te molestan un montón. O la nota que salió en Infobae donde decía, bueno, tienen que derogar la ley del aborto, digo, cosas que van más por, no porque sean cuestiones simbólicas en sí mismas, sino porque no es un proyecto de ley ni es un avance concreto, pero son como para ir indignándote a todo nivel, ¿no? O sea, es un desorden de la vida completo y parte de ese desorden de la vida es que si bien el DNU está vigente, bueno, hay ciertos capítulos que no están vigentes, como el de la reforma laboral, ¿no? Porque lo de la reforma laboral, la justicia dijo, bueno, no, le dio el fallo a la CGT y por ende no está vigente. Ahora, lo que permite esto es como este desorden donde nadie sabe si está vigente o no, y si te echan ahora o si tenés un juicio laboral, medio que estás en babia, que no sabes bien cuál es la ley que te legisla. Sí, es atacar en muchos frentes al mismo tiempo como para que la oposición quede un poco tonta, ¿no? Que no sepa por dónde encarar los temas, qué plantear como prioridad y qué no. Por ejemplo, no sé si lo decían en algunos de récord de Milei o de algunos de los funcionarios que decían, miren, mientras ustedes están discutiendo la ley ómnibus, los artículos por artículos, todo lo que ustedes quieran, nosotros no estamos retrocediendo en nada porque el DNU, así como lo firmó él y Sturzenegger el 20 de diciembre del año pasado, ya está actuando. Claro. Tanto como vos decís que para mí es me hace acordar a lo que fue pasando con la ley ómnibus, con la ley de alquileres durante varios años y meses, en donde primero se votó una ley en el 2020, después se empezó a desacreditar públicamente porque no favorecía del todo a las inmobiliarias y a todo un sector de lobby que hacía un lobby muy importante, sobre todo en medios de comunicación, lo cual llevó a que el mercado actúe como si la ley no existiera. Y ahora que se termina de cristalizar eso con el DNU, bueno, la crisis es total para los inquilinos. Bueno, con todo el paquete del DNU,
supongo que van avanzando de la misma forma en términos de que, bueno, si después se judicializa, no se sabe bien en qué términos de todo el sistema judicial está eso, si va a aparecer un amparo, quién va a poner una cautelar, todos los términos judiciales que hacen que en los hechos, al haber avanzado y al haber escrito todos estos decretos, bueno, se van avanzando en los hechos en distintas cosas que son muy dañinas para nuestra cotidianidad, como decía recién con los alquileres, pero por ejemplo también con la libre exportación de cualquier cosa en Argentina, como alimentos, por ejemplo. Eso está dentro del DNU, pero todavía no se terminó de activar, ¿no? No están hechas todavía las cuestiones burocráticas que se hacen en el Estado para que eso se active. Bueno, eso va a ser próximamente en algunas semanas y va a hacer que, por ejemplo, no haya más cupos al trigo. Entonces se va a exportar todo el trigo. En el trigo el precio está más alto que el nacional. Va a subir de vuelta el precio del trigo, el precio del pan en Argentina. Bueno, son toda una cantidad de problemáticas que van a empezar a aparecer, que ya están apareciendo y que se van a multiplicar en las próximas semanas, tal vez favoreciendo al gobierno, como ellos dicen en este off the record, de que, bueno, mientras ustedes discuten la ley ómnibus, nosotros ya estamos cambiando de raíz, de forma estructural a la Argentina. Bueno, es que parte de ese cambio tiene que ver con este desorden, ¿no? O sea, incluso pienso en las prepagas. Claro. Se publicó el DNU, al otro día mandaron mail las prepagas diciendo hay un aumento del 40%, todos con el mismo aumento. Y digo, el DNU no estaba vigente en los términos del propio DNU y ellos ya estaban avisando que iban a hacer ese aumento. Entonces también hay un punto donde me parece que es parte de esta nueva política, si se quiere, de nuevo hacer política, donde nos gobierna un tuitero, un personaje de la televisión. Bueno, como que en realidad esta parte tan institucional no importa tanto, sino que efectivamente qué es lo que sucede en la calle y en las operaciones económicas en todo sentido, bueno, termina consolidando esa realidad. Para mí esa es una visión, como bueno, efectivamente están avanzando en lo que querían avanzar, y hay otra visión que es, bueno, la ley ómnibus arrancó con más de 600 artículos y ahora tiene 380. O sea, tiene casi la mitad de los artículos que originalmente presentó. Entonces, evidentemente, por más que Milei insista en que él no va a negociar nada y que la parte fiscal no se negocia, el capítulo fiscal se retiró de la ley ómnibus. Entonces, hay ciertas cosas que si uno analiza lo que dicen y por el otro lado analiza lo que hacen, no compaginan, digamos, no hay una coherencia entre el decir y el hacer. Sí, la primera versión... Muy de tuitero eso, ¿no? No, sí. O pueden estar pasando las dos cosas al mismo tiempo. Pero la primera que decíamos, la primera versión que presentábamos al principio era como la versión no la ven, ¿no? Mientras ustedes están discutiendo boludeces, nosotros estamos cambiando la Argentina de verdad, claro, en el horizonte que tiene que ir. Estamos desregulando el mercado, bla, 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 ¿no? Que hay muchos tuiteros que de verdad lo creen. Justo esta semana aparecieron las investigaciones de que estaban los tuiteros pagos, no sé si lo viste. Dicen que Macri está invirtiendo mucho en trolls. Sí, hoy a la mañana hoy a la mañana Navarro dijo, y acá la gente se va a enojar, que Moreno está poniendo 300 millones de pesos por mes en trolls para bancar a Moreno. Por eso está tan multiplicado en las redes. Qué sé yo, ahí fuego en todos lados. Pero en esto es así, ¿no? Mientras el gobierno intenta instalar una agenda como que no pasa nada. Ayer a la mañana Adorni diciendo no retrocedimos en nada, nosotros estamos mejorando los artículos de la ley, como Milei también se lo dijo a la prensa, de la ley ómnibus, pero mientras tanto se le caen los artículos, ¿no? Y se le cae el corazón. Hace 2 semanas el corazón de la ley ómnibus era el ajuste fiscal. El viernes Caputo dice eso era secundario en realidad. Nosotros teníamos otros cambios más importantes que hacer, y así se va acomodando el relato día a día en tanto avanzan o no las negociaciones. Ahora también la pregunta es si el gobierno quiere o no que avancen las negociaciones, porque parecería que no. Eso es lo que dijo Massot hoy, que dijo, parece que este gobierno no quiere que avancen las negociaciones, porque Francos es un tipo de la política, él estaba con Scioli en su momento, o sea, como que es un tipo que labura hace mucho tiempo en la política, conoce lo que es la política tradicional, el negociar y demás. Tuvo esa reunión con gobernadores donde decían, bueno, como sacamos nosotros no, pero sacaron el impuesto a las ganancias, que era coparticipable, vamos a hacer coparticipable el impuesto a país, que además le habían aumentado la alícuota, entonces, y aumentado también quienes pagaban impuesto a país, entonces había más caja para recaudar. Y casi instantáneamente salen desde Milei para decir, no, eso no va a pasar, no vamos a coparticipar el impuesto a país. Entonces esa negociación va para atrás y en ese sentido Massot lo que decía es, bueno, parece que no quieren que salga
esa ley ómnibus. Que yo no creo eso, porque si no, no estás negociando hace tanto tiempo, ¿no? Y porque efectivamente, si no sale la ley ómnibus, es una derrota política. Es un golpe fuerte. Claro, porque es la primera ley que quieren implementar, es la primera ley del gobierno de Milei, y que no salga sería una derrota del Ejecutivo con el Legislativo. O sea, ellos necesitan que salga esa ley y que además no hubiesen avanzado desde un proyecto que tenía más de 600 artículos a uno de 500, a uno de 380. Bueno, eso habla de negociaciones efectivas donde fueron soltando algunos artículos que probablemente estaban muy mal redactados por Sturzenegger, ¿no? Sí, y si se quiere, antes de lo que podría llegar a ser una crisis fuerte para el gobierno de Milei, que ya hay indicios de eso, de que se caiga la ley ómnibus, hay una crisis muy fuerte en el plan económico de Caputo. Ya la mitad del plan lo tiraron para abajo, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Cande recién de ir hacia atrás con la vuelta del impuesto a las ganancias, ir hacia atrás con el aumento de retenciones, ir hacia atrás con la moratoria, con el cambio en bienes personales y con... ¿Qué más? Había otro artículo más. Bueno, todas cuestiones impositivas y con la también, cuestión jubilatoria. Con el acuerdos bilaterales con países acuerdos de paraísos bilaterales. fiscales. Habían todo un paquete, lo que Caputo le dijo el viernes en su conferencia, el paquete fiscal, del ajuste fiscal, que eran entre 1,8 y 2 puntos del PBI en ajuste que iba a hacer el gobierno a partir de una suba de impuestos que le tenía que votar el Congreso. Eso lo retiró. Ahora, son 2 puntos menos del ajuste que originalmente iban a ser de 5 puntos del PBI. Ahora tenés 3. Entonces, ¿cómo va a avanzar Caputo en ese sendero hacia el equilibrio fiscal que le prometió al FMI, que le prometió a Wall Street, que le prometió a Milei, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora? Va a tener que ajustar de una forma más fuerte. Por eso Milei, y Caputo antes también, amenazan a los gobernadores. ¿Cuál es el problema para Caputo? Que no llega a hacer todo ese ajuste sin que el Congreso le vote por esa suba de impuestos. Sí, lo que dicen ellos es como, bueno, por un lado está toda esta parte de lo que le prometieron al Fondo Monetario Internacional, pero también lo que prometieron ellos en cuanto a gobierno para ser más atractivo para ese mundo de inversiones y para el sector privado, que es decir, bueno, yo voy a hacer un hachazo fiscal. Eso salió del proyecto de ley e incluso con las facultades extraordinarias no podría meterse en temas impositivos. Puede sí presentar después proyectos de ley, tipo, bueno, el proyecto de ley de ingresos personales, que sería la vuelta de ganancias, e ir tratando eso en el Congreso. Pero hay que ver qué le promete al Fondo Monetario y qué tanta soltura o qué tanta cuerda le da el FMI para poder hacer ese ajuste fiscal y que tenga efectos. Porque la licuadora está prendida, o sea, la licuadora a la que ellos apuestan, que es que tu plata valga cada vez menos y que efectivamente está sucediendo. Digo, la inflación de diciembre muestra eso, la inflación de enero va a demostrar eso y la de febrero probablemente también. Bueno, hay que ver si alcanza o no para reducir sustancialmente ese déficit fiscal. Sí, y que ahora, por cómo se está dando la discusión en estos días alrededor de la ley ómnibus, parece como si, bueno, se va a recortar el gasto en las provincias, se va a recortar el gasto en las jubilaciones, van a aumentar el impuesto a las ganancias, van a aumentar las retenciones. Parece como si fueran cosas donde se tienen que poner de acuerdo entre diputados y el gobierno nacional, cuando son cuestiones muy sensibles que hacen a la cotidianidad de nuestro día a día y de si vamos a pagar más impuestos o si los jubilados van a seguir cobrando 100 lucas por mes y que no alcance ni hoy para un quinto de la canasta básica total, ¿no? Son jubilaciones de hambre. Que la discusión no era si los aumentos iban a ser por encima de la inflación o si alguien iba a presentar una recomposición de los saberes jubilatorios de cara al 2024 porque hubo mucha inflación antes y las jubilaciones estuvieron pisadas. No, la discusión entre Caputo y Pichetto como responsable, como opositor responsable, era cuánto de este ajuste le iban a pagar los jubilados o no. O sea, hasta qué punto ese ajuste le iba a pegar. Si era medio punto del PBI, si era un punto del PBI, si era 0,25. Nadie estaba presentando en esa discusión cuánto podrían llegar a tener o deberían recomponer como haber jubilatorio los jubilados, sino que la discusión entre el gobierno y sus aliados del Congreso es quién termina pagando el ajuste entre los mismos grupos de jubilados, entre los que cobren 950.000 era por mes en neto, que tendrían que llegar a pagar por impuesto a las ganancias los trabajadores si volvía el impuesto a las ganancias, que al final el gobierno fue para atrás. Lo mismo con la suba de retenciones, con un premio, con una moratoria y un blanqueo para todos los tipos que fugaron guita durante todos estos últimos años. Es decir, igual lo del blanqueo, para mí lo van a meter por otra ley. Porque casi se lo todo, rebotan, ¿no? El blanqueo. Sí, sí. Tipo, hay 1000 críticas para hacer a los blanqueos en cuanto a evasión de guita y todo.
pero hay unas ganas de blanqueo, de que entren dólares. Todos sus gobiernos tuvieron su blanqueo. Sí, Todos. o sea, es muy normal que haya blanqueos en Argentina y están hasta socialmente aceptados. Sí, o por lo menos en términos de la rosca. Y socialmente no sé cuánta gente que tiene mucha Pero guita no sé para si hay blanquear. alguien que dice, ay, qué mal el blanqueo. No sé. Lo que Entran sí dólares. se dice, el problema es que, bueno, no le vas a cobrar impuestos al que tenía tantos dólares guardados en el colchón. Distinto es la situación de alguien que las tiene en Panamá, en un paraíso Obvio, fiscal, ¿no? Pero que esos son los que pesan de en verdad. términos, claro, en términos de por ahí, de la discusión cotidiana, uno dice, bueno, que entre los dólares porque bla, 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 lo que sea. Ahora, el que se siente completamente estafado es el que pagó todos sus impuestos al día, que tiene una pyme que le cobran cada vez más impuestos y que hasta incluso ahora con las nuevas escalas, etcétera, pasan a cobrar cada vez más impuestos. Milei le sube los impuestos a ellos, que además muchas de esas personas lo votaron, mientras al mismo tiempo le das un premio a los que fugaron guita o se dedicaron a actividad ilegal o lo que sea, ¿no? Como que esa situación al mismo tiempo, que se den las dos cosas al mismo tiempo, creo que es más chocante para su propia base electoral, porque distinta sería la situación si le está bajando los impuestos a todos, ¿no? Me parece, que Sí. era su contrato electoral. No, es que en términos de contrato electoral, no sé. Igual yo te lo digo esto, tipo, participando del paro de la semana pasada Sí. y todo, como obviamente que hay una temperatura social que tiene que ver también con una economía argentina que ya venía golpeada, con un poder adquisitivo que ya venía golpeado y al cual le generaste un montón de costos más, no solo porque lo que más aumentaron son los alimentos, en todo sentido, digo, o sea, ir al supermercado, pero también todo lo que tiene que ver con el rubro de alimentos fue lo que más golpeó al bolsillo de todos y todas, pero también con, digo, todavía no veo en ese rechazo o en esa organización gente que lo haya votado. ¿Se entiende? Claro. O sea, los que fuimos a los cacerolazos del paro y demás, es toda gente que no hace a su base electoral. Para mí esto va a empezar a cambiar cuando efectivamente la gente que lo votó empiece con el yo no lo voté. O sea, cuando la gente que lo votó diga, bueno, che, el ajuste no lo iba a pagar yo, el ajuste lo iba a pagar el otro. Y en ese sentido, creo que eso va a quedar más claro. O sea, me parece raro que todavía no haya quedado claro, pero incluso yendo al paro, vos tenías tipo gente cantando no sé qué, y dentro del mismo subte, la otra mitad estaba como, hijos de puta, vayan a laburar, ¿entendés? Entonces, digo, socialmente todavía se ve esa tensión, donde hay gente que dice, bueno, déjenlo gobernar y déjenlo hacer lo que él quiera hacer, que eso va a funcionar bien. Yo, no es por una cuestión de deseo, no va a funcionar porque no hay ninguna política que sea ni antiinflacionaria, ni de garantía de ingresos, ni de mejora en ningún tipo de condición de vida de las mayorías. Me encantaría que estuvieran esas políticas, pero no están. Entonces, no hay muchos caminos donde eso salga bien. Ahora, cuando la gente, o cuando su base social empieza a oponerse a eso, no lo sabe nadie. Van 45 días nada más, déjalo gobernar al tipo, que imponga su ¿Son plan. los 100 días, decís? ¿Son los famosos 100 días? Claro, son un montón 100 días, pero ahora se quemó la mitad nada más. Hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo evoluciona el plan de. Está bien, de amigo, Caputo. pero te aumentaron las naftas, el transporte. Ir al Ahora aumenta supermercado de es vuelta en imposible. Las prepagas. Bueno, está bien, ponele no tenés prepaga. Las escuelas privadas. Las escuelas privadas que no es que a las escuelas privadas van las clases altas. No, digo, el sistema de educación en Argentina viene muy mal hace muchos años y por eso se subsidian a las escuelas parroquiales. Podemos tener una discusión sobre eso, pero digo, son muchos clases media y clase media tirando a baja. Entonces, en marzo, cuando tengas que pagar la matrícula, cuando tengas que pagar el uniforme, qué sé yo, no dan las cuentas, como hasta cuándo resiste tu enamoramiento. Esa es mi... Y las tarifas de luz y gas de Y marzo las tarifas, me olvidé de las tarifas. van a venir fuerte. No solo, porque siempre está la discusión de que en el interior, o sobre todo yo que me pasé un mes en Comodoro Rivadavia, siempre pasa lo mismo. Ustedes los porteños le tienen que subir. Ahora las voy a usar tarifas menos heces. porque acá lo pagamos, porque si no nosotros te subsidiamos a vos. Bueno, ahí se va a sentir fuerte, pero también en la ley Omnibus está metido el quite de la ley de zonas frías, o el quite de una especie de subsidio cruzado, pero que no es del todo subsidio para la Patagonia, que paga menos gas porque el gas está en la Patagonia. Entonces, como un premio, ¿no? Es muy discutido entre economistas ese subsidio. No, claro, pero bueno, eso va a hacer que en el invierno las tarifas lleguen entre 600 y 1000% de aumento en la Patagonia también. No es solamente que va a haber un ajustazo en AMBA, en el caso de la luz y del gas, que lo que
como se lo discute popularmente, o los políticos dicen, bueno, no, o los economistas también, ¿no? Hay un beneficio que tienen los del AMBA porque hay más densidad poblacional, entonces eso se tiene que equiparar a todo el resto del país. Bueno, ahora va a pasar eso, pero al mismo tiempo se van a quitar estos diferenciales que había en el interior, y al mismo tiempo, con la suba del dólar, y si el dólar vuelve a subir, que se puede ser otra discusión que podemos tener acá con Cande, casi todos los contratos de gas y de energía eléctrica en Argentina están dolarizados. Entonces, cada vez que suba el dólar, si las empresas tienen contratos nuevos en donde Milei les va a decir, sí, subí todo lo que vos querés, bueno, vamos a empezar a tener aumentos mensuales como todo el resto de las cosas, y las tarifas también indexadas. Entonces, eso ya también genera un nuevo piso nuevo para una inflación mayor a partir de marzo. Es Son que, muchos problemas. sí, no solo a partir de marzo, sino ya en febrero, o sea, ahora, el jueves, viene un nuevo aumento de naftas. Aumento de naftas implica que aumenta todo lo demás, porque las cosas se transportan en camiones, así que claramente hay un traslado hacia el resto de los precios. El alimento viene aumentando, pero no sé, sin techo. Todo tiende hacia el precio de paridad de exportación. Había un montón de, no sé, de reels, de TikToks que hablaban de comparar precios de acá y de Uruguay. Después lo vi tipo comparado precios de acá y de España, precios de acá y de Estados Unidos. Y era casi el mismo precio en alimentos, ¿no? En supermercados. Y vos decís, bueno, ok, o sea, ¿cómo puede ser que un país, más allá del precio de paridad de exportación, vos decís, bueno, obviamente que si es un producto que tiene un traslado, debería ser más caro allá, por cuestiones obvias, ¿no? Como si se produce en el lugar, se supone que va a ser más barato. Pero más allá de eso, obviamente que nuestros ingresos especificados... en España se quejan y hay toda una ola de indignación por la cantidad de jóvenes que ganan 1.000 euros por mes. Bueno, 1.000 euros por mes es un palo 200. Acá en Argentina, en el Blue, si querés al oficial, son 900.000 pesos. No hay mucha gente joven que gane 900.000 pesos en nuestro país. Habrá algunos que laburen para afuera y ganen eso o más, pero no es lo común. Entonces, como empieza a ser un poco insostenible en ese sentido, y no hay ninguna política, ni ninguna intención, ni ninguna voluntad de que esa inflación se reduzca. Que eso me parece como un poco lo más preocupante. El horizonte, como insisten en esto de la dolarización, ya no como dolarización, sino como competencia de monedas y tal, pero insistir con eso habla de que necesitan incluso una inflación un poco más grande. Apostar a la licuadora para reducir el déficit fiscal es eso, es decir, la inflación va a seguir en aumento y hasta nos sirve que siga en aumento. Sí, ahí el punto del precio de los alimentos, y de los precios en general, pero particularmente de los alimentos, es muy importante porque ¿por qué Milei justifica de que la inflación haya volado en diciembre, en enero, y que bueno, después vaya un poco cayendo? Porque decía que primero había que ajustar los precios relativos y se tenían que actualizar y sincerar la economía. Bueno, el precio de los alimentos está subiendo muy por encima del resto, está subiendo muy por encima de cualquier otra variable que uno mire, que compare en Argentina, que le pueda hacer la comparación del IPC de alimentos con respecto al resto, y que lo viene haciendo no solo desde diciembre de la devaluación, sino desde todo el año pasado y todo el año anterior. Le viene ganando por un montón. Entonces, ahí no hay ningún precio relativo con cuál compararlo. Y es como una muestra también de lo que pasa cuando uno le deja al libre mercado que estipule los precios que quiere. Pero el problema... Sí, y cuando tenés 9 empresas que te forman los precios. Claro. Y justamente esta semana, la semana anterior, se estaba discutiendo sobre esto, ¿no? Si se le van a cobrar más impuestos o no a las exportaciones de trigo, por ejemplo, ¿no? Que es cuánto sale el pan en Argentina, finalmente. El trigo es el insumo principal para el arroz, los fideos, bueno, para el arroz no, para los fideos, para la harina. Para casi todo lo que se come en este país, que es productor de trigo y por ende consumidor de trigo. Y lo mismo pasa con el maíz, por ejemplo. El maíz sirve para que coman las vacas y después nosotros comamos carne, aunque cada vez menos, y así con todo, el pollo lo mismo. El problema es que en estas semanas la casta estaba discutiendo si se le subían o no las retenciones, el impuesto a las exportaciones de esos productos. Pero se discute todo el tiempo en términos de que no, Caputo y Milei tienen que hacer el ajuste fiscal para así mandar la señal fiscal al FMI y a los mercados para que hayan inversiones. Y los gobernadores decían, por ejemplo, el de Córdoba, que es peronista, ya no se le pueden subir los impuestos a las exportaciones porque acá tenemos mucha producción, básicamente en nombre de los grandes pools de siembra que generan
una cantidad enorme de granos que después se dedican a exportar. El impuesto es sobre la exportación. Lo mismo Puyaro, el gobernador radical de Santa Fe, tiene a todos los puertos en donde esos cereales se van al exterior y hay un negocio muy grande. Ahora, nadie, de ninguno de los gobernadores ni del gobierno nacional, discute el problema del precio de esa comida para el mercado interno. Están todos hablando de cuánto se va a exportar, a qué precio, cuál va a ser el beneficio para los gobernadores o para el gobierno nacional, pero tampoco se habla del beneficio que se llevan todas esas empresas que están liquidando a un precio local, a veces superior al precio internacional. Entonces hay muchos desfasajes, muchos desbarajustes que incluso van a ser cada vez peor por los mismos contenidos que tiene la ley Omnibus, como decíamos al principio, por ejemplo, que se puede exportar todo sin dejar nada en el mercado interno. Es que ahí hay como dos niveles para mí, que es uno, claramente la dirigencia política, y hablo de toda la dirigencia política, no solo de lo que es la oposición o la oposición más dialoguista pro UCR o la oposición peronista, sino hablo de, bueno, toda la dirigencia política lo que está demostrando es que sigue en el mismo cumpleañito que seguía en los años anteriores, que es una distancia abismal y cada vez más grande de las discusiones que tiene la gente, claro, que somos nosotros que discutimos qué cosas. Y bueno, obvio, el ir al supermercado, lo que gastamos en la SUBE, la prepaga y, bueno, yo estoy muy atravesada por la prepaga, porque soy monotributista y la tengo que pagar yo encima. Bueno, por esas discusiones que son discusiones más cotidianas y que hacen justamente a, bueno, cómo organizamos nuestra vida, nuestro día a día. Bueno, la dirigencia política sigue en este cumpleañito, sigue en la discusión, en la rosca, en esas reuniones secretas por la ley Omnibus y en toda la cosa más asquerosa de la política, que yo en algún punto con lo que fue el proceso electoral del año pasado y con Milei como ganador decía, bueno, che, esto es un golpe de realidad para esta dirigencia que va a decir, loco, hay que volver a hablarle a la gente. Bueno, eso no está pasando. ¿Te pusiste contenta cuando ganó Milei? No está pasando. No. ¿No festejaste? No está no, pero digo, bueno, va a ser un golpe de realidad. No, tipo, chicos, tenemos que despertar y volver a la política de transformarle la vida a la gente. Para bien. O sea, Milei está haciendo la transformación de la vida de la gente, pero para desorganizarte y que no tengas ni idea de lo que va a pasar de acá a 2 meses. Esa es la transformación de la vida, pero va a ser una transformación. Eso estamos seguros. Ahora, el otro punto es como... Ay, me perdí cuál era el segundo. No sé a cuál ibas, pero para mí total. Pasa esto, de que se está desestructurando nuestra vida cotidiana, sí. Además por lo que vamos a hablar en un rato, que por ahí hay otra evaluación en marzo, lo cual vuelve a desestructurar todo, pero no es que solo nosotros estamos perdiendo capacidad de planificación porque no nos alcanza la guita básicamente, sino que al mismo tiempo que eso se destruye, nuestro poder adquisitivo, al mismo tiempo se le están armando grandes negocios a las distintas corporaciones que tienen punto por punto, artículo por artículo, su negocio en el DNU o en la ley Omnibus, que también se está discutiendo ahora. Iba a eso, a la dirigencia política, por un lado, que sigue en un cumpleañito, y después que es muy claro, en términos de los medios de comunicación, que ellos, más allá de los medios de comunicación que claramente son partidarios, que esos son muy claros, pero los que no son tan claros, igual hay un manejo y un control de la agenda pública por parte de La Libertad Avanza que es extraordinario. O sea, tienen un manejo de lo que se habla que es increíble. O sea, yo creo que hay que aprender de eso. Ellos manejan el tema del que se habla en el día. Estás hablando de otra cosa y te clavan la nota de Infobae de aborto. Y yo estoy como, chicas, no nos vamos a preocupar por una nota de opinión en Infobae. Me chupa un huevo, presentaron en el Congreso y hablamos. O sea, como que basta de seguir cada cosa. Estaba lo del 24 de marzo que le iban a cambiar el día. Bueno, esperemos a que hagan las cosas, porque si no nos vamos a volver todos locos y locas, indignándonos con titulares de diario y hablando siempre de lo que ellos quieren que hablemos. Que esa es la victoria. Y no podemos lograr hablar de esto. Bueno, el precio del trigo, o sea, las retenciones, no son simplemente para aumentar la recaudación tributaria. Las retenciones son para desacoplar el precio interno del precio externo. Y para eso sirven. O sea, es una herramienta de política económica y por eso es una discusión tan importante en nuestra historia económica. Yo no sé si ya sirven tanto, pero tuvimos de retenciones? No, obvio, por eso. Yo, a esta altura me cuesta defenderlas si realmente sirven para eso, para recaudar evidentemente sirven, pero para desacoplar el precio por todos los mecanismos que tienen estas empresas que tienen mucho más poder que el gobernador Puyaro, por eso Puyaro es su vocero. Y ahora Pichetto también actúa como vocero. Estuvo muy divertida estas semanas en Twitter porque los halcones de Milei, que a mí me gusta seguirlos mucho, como ustedes ya saben, ahora hay muchos funcionarios en el Banco Central, dicen
que Pichetto está recibiendo valijas de las cerealeras de las grandes empresas de Bunge, ADM, Cargill, de las empresas que se dedican al comercio exterior, porque le está defendiendo su negocio, o sea, que no haya un aumento en las retenciones a la soja. Pero bueno, ese es solo un asterisco. No me acuerdo ahora yo, digo. ¿Viste? Es que uno se mete con una cosa y te olvidas. Ya, Sí, ya se te va a venir. eso era, que nosotros no la vemos. El gobierno nos abre todas las puertas y después no la vemos. No, que el gobierno, al ser gobierno, tiene mucha más facilidad para instalar agenda, ¿no? Algo que en general hacen todos los gobiernos, menos el de Alberto Fernández, pero que es algo que tenés que hacerlo. Sos gobierno, deberías hacerlo. Pero al mismo tiempo es una forma media rara de instalar agenda, porque Milei instala agenda retuiteando o poniendo likes en Twitter. No, ahora hay muchos periodistas que lo único que hacen es estar actualizando la ventana de me gusta. Está bien, pero yo Milei tengo en una Twitter. amiga que está indignada porque Milei le pone me gusta a culos en Instagram. Yo decía, ¿qué me importa? O sea, genuinamente, ¿qué me importa? Me parece que es algo completamente adrede para que estemos hablando de que le pone me gustas a culos en Instagram y que además genera empatía hacia toda la manga de pajeros que se la pasa poniendo me gusta a Ajá, culos en eso puede Instagram. Entonces es como, me parece brillante como estrategia de comunicación. No te indignes porque no es por ahí. Pero hay que ver, por ejemplo, ahora estos días, eso es un problema actual que está ahora en desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con Milei tuiteando frente a Francos, que es el ministro del Interior, que anoche estaba con Fantino, después de haber estado en una reunión con los gobernadores, en el Consejo Federal de Inversiones, esas siglas que se inventan los gobernadores para rosquear guita, en donde ahí se sienta Francos y rosquea por la ley Ómnibus y les dice a los tipos, coparticipemos el 30% del impuesto país. ¿Qué es coparticipar? Repartir esa guita que recauda el Estado Nacional para los estados provinciales en un porcentaje que está por la Constitución de los 90, que a Cande tanto le Es enoja. rarísima la Claro. coparticipación, no la entiende Entre nadie. otras cosas que Cande no está a favor de esa Constitución. Random la coparticipación, random. Eso es cierto. Pero la cosa es que supuestamente llegan a un acuerdo para avanzar en el resto de las cosas. Nacho Torres, que es el gobernador de mi provincia de Chubut, que es del PRO, sale y dice, llegamos a un acuerdo, está todo bien, esto va a salir. El tipo lo dice públicamente. A la media hora, Milei likea un par de cosas, pero sale finalmente un tuit de la oficina del presidente diciendo, no llegamos a ningún acuerdo, el impuesto país se va a discutir después, que era lo que decía Cande antes. Probablemente todos estos impuestos sean leyes particulares en sesiones ordinarias. Entonces ahí hay un problema, que una es la agenda de Milei y otra es la agenda de los políticos de su gobierno. No se sabe bien cuál es la conexión ahí. Es rarísimo. No, es que en eso, tipo, es rarísimo. Y también pasa esto de como, bueno, la gente, yo también, ¿no? Digo, todo el mundo, estamos muy perdidos entre, bueno, qué va por el DNU, qué quedó en el proyecto. Ni ellos saben. O sea, cuando habían firmado lo del dictamen y habían firmado en blanco y el dictamen al final no era y había 2 dictámenes dando vuelta. Algo, cosas ilegalísimas, ¿eh? O sea, inconstitucional por donde lo veas. Hay una regla que dice que eso no se puede hacer, pero eso ya no importa en este momento. Entonces, nadie sabe qué va a votar. Digo, ni los legisladores saben qué van a votar a esta altura. Tipo, solo se sabe la cantidad de artículos, pero son tantos que ni ellos saben qué van a votar. O sea, dentro Sí. de las negociaciones, la negociación es la caja, es lo fuerte, pero en el medio van a pasar un montón de otras leyes y regulaciones que van a hacer esa transformación más estructural y más de mediano y largo plazo. Que Sí. eso es lo más preocupante del proyecto de leyes, porque el DNU, mal que mal, primero hay que ver qué pasa en la justicia, pero bueno, lo de la reforma laboral ya se frenó, lo de la ley de tierras se frenó, y son cosas que para mí va a terminar resolviendo más el Poder Judicial que el Poder Legislativo. Pero Hay que, sería una confiar, hay que derrota. confiar en Rosenkrantz, Rosati, Maqueda y Lorenzetti. Hay que confiar Toda en la las confianza. instituciones. No. Claro. No, pero que sería una derrota muy fuerte porque sería una derrota con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Claro. Si sucede efectivamente eso, ¿no? Sí, en el medio, sí, pasa. Es muy triste porque lo vamos a terminar pagando nosotros a todas Sí. estas cosas que pasen, pero al mismo Obvio. tiempo es muy divertido, me No, parece. cero divertida. Yo estoy muy poco divertida. Después del paro del miércoles volví a mi casa, yo fui a la marcha en Comodoro, estuve ahí un rato. ¿Fue grande? Sí, fue grande, a pesar de que el sindicato más grande de Comodoro, que es Petroleros. Petroleros, no paró porque está con el PRO. Que es un peronista, Loma Ávila, está siguiendo Carneros. el mismo, o más o menos un camino similar al titular de los petroleros de Santa Cruz, que hoy es gobernador por el PRO. Entonces, bueno, el tipo hizo un acuerdo con el PRO y no paró nadie, laburaron nadie del sector. Hubo una marcha fuerte de sindicatos
que también movilizan un montón, pero bueno, a nosotros nos sorprendió, de verdad, habían 3-4 cuadras de gente, particularmente en Comodoro, pero en Chubut se paró bastante. La cuestión es que después voló a mi casa y a la noche, a la tarde-noche, se empieza toda una seguidilla de notas de la política online, de Pichetto que se había reunido con Sturzenegger, que lo había mandado a cagar, de que habían firmado un dictamen en blanco y 4 o 5 notas al hilo que, no sé, a mí me divierten. Si no fuera tan triste, ¿no? Que después lo vamos a tener que pagar nosotros. Pero hay toda una cantidad de cosas que están pasando mientras el propio Pichetto y esta oposición dialoguista con Mazoto hoy a la mañana puteando con Tenenbaum, que los tipos, si de verdad estuviesen en contra de esa ley ómnibus, ya se hubieran levantado las negociaciones y ya ellos está. Tienen muchas ganas de acordar que votarlo. Claro. Ellos tienen muchas ganas de votarlo. Tienen más ganas que salga que Milei, porque Milei es el que lo torpedea. Milei recontra tiene ganas de que salga, pero también sabe que presente lo que presente se lo van a terminar votando. O sea que esa parte de que cambiemos en sentido amplio y que algunas del peronismo, como los de Tucumán, se lo van a votar. Se lo van a votar porque quieren estar de ese lado y porque quieren asegurar gobernabilidad y porque también la lectura que hacen desde Cambiemos es la gente que nos votó a nosotros, votó a Milei. Y eso es cierto. O sea, eso es lo que se vio en las elecciones. Entonces es como, bueno, si los que me votaron a Milei, yo le tengo que garantizar esa gobernabilidad. Eso es lo que ellos se justifican. Ahora, lo que yo decía es como, bueno, la gente te votó, votó a Milei en el balotaje, porque efectivamente también cuando Pato Bullrich se le sumó esa ala de Cambiemos, se suponía que era como, bueno, no lo van a dejar hacer todo lo que quiere hacer. Bueno. Sí. Hay que ver. Completamente. O sea, la base política para que los tipos quieran acordar es esa. Ahora, también el bloque de Pichetto no es el bloque del PRO, de Juntos por el Cambio, ni de nada, sino que es un bloque nuevo que se llama Hacemos. No sé si alguien lo dice, pero Hacemos es la sigla de Zeita, que es el operador. No sé si se acuerdan, por ahí nosotros estamos sobreinformados, eso seguro. Pero Zeita es un operador que ahora creo que vive en Córdoba, que asesora a todos, asesoró a Scioli, ahora asesora a Larreta. Bueno, ahora no sé si lo seguirá asesorando a Larreta, pero es la sigla Hacemos. El tipo estuvo rosqueando toda su vida para que haya un peronismo del interior, cerealero, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que le dispute el poder al peronismo de la capital y que sea más pro negocios, ¿no? Que no sea kirchnerista, básicamente. Ahora, el bloque ese, y ese lo encabezaba Zeita, que se peleó públicamente con Macri el día de las PASO. Creo que Macri se puso a tuitear contra Zeita cuando nadie lo conoce. Bueno, la cuestión es que el bloque de Pichetto tiene metido a radicales que se fueron del radicalismo, tiene metidos a peronistas como él que se fueron a Juntos por el Cambio o no, tiene metido al Partido Socialista, tiene metido a Stolbizer, que tiene su propio partido, que había ido con Juntos por el Cambio, tiene metido a Mazzot y Monzó, que eran peronistas de Juntos por el Cambio, que ahora rompieron Juntos por el Cambio y después se fueron con Bullrich. Es un rejunte que está hecho para garantizar gobernabilidad, pero también para hacer negocios. Por ahí no estoy hablando de coimas ni nada de eso, sino negocios políticos para ver cómo se van posicionando. Por ejemplo, lo que viene diciendo Pichetto incluso públicamente, que es que este gobierno necesita abrirse a una coalición de acá a futuro. O sea, él ya se está proponiendo para ser jefe de gabinete, para poner a Monzó como ministro del Interior, ¿no? Y a partir de ahí avanzar en su propia estructura, hacer acuerdos con la justicia, ser la llave del poder legislativo. Están vendiendo canales de negociación, tanto política como también económica, porque se están discutiendo privatizaciones de empresas públicas, se están discutiendo rediscutir contratos de energía, rediscutir contratos que mueven mucha guita y ellos también tienen sus empresarios amigos. Sí, y también como la construcción de un espacio, porque algo que ya sabíamos, de hecho lo charlábamos el año pasado, creo que más en Delirio que en Decimos Cosas, pero que tenía que ver con esta... Bueno, ahora se viene la ola de traiciones, digamos. Ya vivimos en los 90 todo lo que fue las privatizaciones y un peronismo de derecha. Bueno, ahora se viene esa parte del peronismo. Digo, se viene qué sector del peronismo traiciona directamente su contrato electoral y se va a apoyar este gobierno. Ya se ve con los de Tucumán, que de hecho se levantaron con el comunicado ese de la CGT local, que tipo, cumplan su contrato electoral, no los votamos para esto. Pero bueno, eso va a venir y hay una gobernabilidad que se la quieren dar, pero que la Libertad Avanza hace que sea muy difícil. Porque es como... Hay algo de las formas en la política que es muy importante, ¿no? Entonces vos te sentás a negociar y después salís en declaraciones públicas y decís que son unos coimeros que están esperando valijas.
no le cae muy bien a las personas, ¿viste? Como que y son gente que tiene un ego, chicos, no sé si entraron alguna vez al Congreso, pero ellos sienten que tienen un poder superlativo. Ni hablemos del Senado. El Vos Senado, entraste, yo no soy casta yo todavía. he entrado, porque también dirijo una ONG, recuerdan, pero y son como que vos entras al despacho de un senador y estás, no sé, es como muy arcaico todo, ¿viste? Como que decís, bueno, igual es un tipo, qué sé yo, te votó en 4 años, capaz no estás. Bueno, no es así la lógica del poder. Entonces, hay que ver también en términos de formas cuánto aguantan esa denigración, porque en algún punto los denigra todo el tiempo, en declaraciones públicas, en retweets, en cosas. Entonces es como difícil también. No, por eso yo digo que por ahí Pichetto tiene más ganas de que salga la ley ómnibus que Milei, no por ahí por las ganas que puede llegar a tener o no, sino por su actitud pública. Claro, el tipo sí, le diga es un papelón. Y además lo de las... esto de darles beneficios. Ay, no me sale las extraordinarias para el Poder Ejecutivo. Superpoderes, delegación de poderes. La delegación de poderes también te autocensura. Digo, ¿para qué estás entonces? Bueno, ese es un buen tema. O sea, es un Como, buen ¿para punto qué garcha estás? que es como la contraparte de la quita de toda la parte fiscal de las negociaciones. Es como que hay que ver hasta qué punto el gobierno va a poder hacer o no el ajuste, teniendo que pedirle permiso o no al Congreso. Pero bueno, eso va a depender en gran parte de los superpoderes, de la delegación de facultades de poder que le dé el legislativo al ejecutivo. O sea, que pueda tomar medidas económicas, sociales, previsionales, que tiene que ver con las jubilaciones, fiscales, que tiene que ver con recortar gastos, y toda una cantidad, hay como 9 o 10 que había presentado originalmente Milei, donde el Poder Legislativo le da esos poderes para que Milei los pueda tomar sin tener que consultarle al legislativo. Entonces ahí, dependiendo de la delegación de facultades que le dé, es mayor la cantidad de poder para ajustar que va a poder tener unilateralmente Milei. Ahí hay que ver cuánto poder le dan ellos, donde está también ese doble juego de que, le saca poder, si ellos le delegan el poder, ¿no? Obviamente un poder se lo delega al otro, uno se está minando su propio poder, pero al mismo tiempo... Mucha de esa gente dice, y si Pichetto fuera gobierno, ¿no haría un ajuste así? O si Pichetto, no, probablemente sí, Massó, Monzó, incluso Larreta dice, bueno, el problema no es tanto el ajuste, la reestructuración del Estado que hay que hacer, sino que son las formas. Entonces, bueno, que se haga cargo incluso de que el poder político, que el costo político lo pague el loco Milei, y nosotros, bueno, le delegamos las facultades y que el tipo haga el ajuste. Total, nosotros... Ya está, ya frenamos las retenciones, ya frenamos el impuesto a las ganancias, ya está, que lo haga él. También hay que ver qué pasa en el Senado, ¿no? Porque hay que diferenciar diputados de Senado, porque en el Senado hay un bloque así como de más aglutinado, de un peronismo más kirchnerista, con Cristina a la cabeza, ya no Cristina en el Senado, pero sí con esos hilos, y que son más de 30. Parece que son 33. Dicen que son 33. Y que hay 6. Entonces ahí hay, bueno, capaz el Senado puede ser esa traba más fuerte a que salgan las cosas por el Congreso. Hay que ver si ese bloque no se fisura, como se está fisurando en diputados, pero en principio lo que pasó fue que la semana pasada esos 33 firmaron un dictamen, un pedido de sesionar para Villarroel, que es la titular de esa Cámara, para tratar el DNU. Suponemos que con el objetivo de darlo de baja, ¿no? De rechazarlo. Pero bueno, son 33, necesitan 37 creo para darlo de baja. Por eso dicen que podrían sumar 6, que son 2 de Neuquén, 2 de Santa Fe, 2 de Córdoba, no sé, de provincias. Creo que era Santa Cruz. Como Santa que Cruz siento que eran todos medio del sur. Puede ser. No estoy seguro. Pero eran 6, que eran 2 por cada provincia, que podían llegar a sumarse para darlo de baja, lo cual también podría ser un golpe fuerte para Milei. Y también para Villarroel, ¿no? Que había conseguido juntar cargos ahí en senadores a partir de armar un bloque circunstancial que tenía una mayoría, que hay que ver si esa mayoría existe para votar la ley ómnibus. Saliendo un poco de la cuestión más política, está esta idea, porque pasaron muchas cosas en este. ¿Qué fue un mes que estuvimos de vacaciones? Sí. Un mes, chicos, sí. No fue tanto. 4 semanitas. En estas 4 semanitas que no estuvimos, bueno, estuvieron esas declaraciones de Guzmán con Tenenbaum que... Mañana va a estar con Fantino. ¿Guzmán? Sí. Ah, no sabía. Me interesa. No, que decía como, bueno, en realidad lo que están haciendo es una dolarización de hecho,
con algo que veníamos charlando el año pasado, que tiene que ver con, bueno, ciertos cambios que avalan que los contratos se puedan hacer en otras monedas. Digo, lo de los alquileres es un poco eso, que puedas ya alquilar en dólares, en moneda, que antes podías hacer un contrato en dólares. No podías hacer un contrato en dólares, pero ponele que hacías una compra-venta de un inmueble. Bueno, era en dólares, pero se nominaba en pesos, ¿no? Como siempre era el tipo de cambio. Bueno, avanzar en esas cuestiones de contratos de la economía es muy importante, y también el BOPREAL, esa deuda para los importadores, para los que tenían deuda comercial con el exterior, bueno, que era una deuda nominada en pesos y que ahora pasaría o pasa a ser una deuda nominada en dólares. Entonces, como ciertos condimentos que en términos de estructura económica ya hablan de, no sé si una dolarización, pero sí una profundización de la bimonetariedad, ¿no? Como, bueno, Argentina claramente el dólar es una moneda muy importante de referencia, ya empezar a hacer contratos y que el Banco Central tenga deuda en dólares es más complicado, o profundiza esa tendencia. Ahora, ellos insisten con la dolarización. De hecho, Milei, en esta entrevista que tuvo con la mina del Financial Times, ¿era? Dio dos, hay una que estaba con la de CNN. Sí, pero no era para CNN, era para el canal personal de ella, un canal ¿no? personal de YouTube como nosotros. Claro. Ganaba más que en CNN. Claro. Gana más. Y ahora ella labura sola en un canal, sí. Bien, entonces, bueno, pero que es una mina como muy era la estrella de CNN. Claro, como muy conocida. Y él insiste con la dolarización. Entonces es como, no solo en términos de expectativas, no hablo de dolarización, sino como de competencia de monedas, que es básicamente profundizar aún más la bimonetariedad. Entonces está esta idea de, bueno, si todo este desorden no es justamente para llevarnos hacia una dolarización, convertibilidad, lo que sea. Ahora a mí me da, como pensando así, voy en el aire, como un paralelismo de lo que vos decías hace un rato, de mucha gente que lo votó diciendo, bueno, el Poder Legislativo a Milei le va a poner el freno en hacer cosas como la venta de órganos, qué sé yo. Bueno, ahora a mí me da la sensación que los inversores grandes, el mercado, como se le suele decir, no le cree a Milei de que va a dolarizar, pese a que Milei lo sigue diciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si fuéramos a dolarizar, el dólar tendría que estar en una brecha del 100%, por lo menos, qué sé yo, no sé. O sea, el año pasado llegó a 170% cuando Milei empezó a decir el peso vale excremento. Ahora, la brecha entre el oficial y el paralelo está en 60%. Pese a que Milei sigue diciendo que vamos a dolarizar y pese a que Caputo... Igual viene aumentando la brecha, porque viene aumentando la devaluación era 25% y ahora está en 60%. Claro. Pese a que está en la brecha en 60%, pero ahora pasa esto de que el gobierno controla la agenda y ya los titulares de Infobae y los diarios económicos no son, las reservas son negativas en 15.000 millones de dólares. Ahora las reservas son negativas en 10.000 millones de dólares. Es más o menos el mismo problema. Pero el titular es Caputo acumuló en las reservas 5.000 millones de dólares porque compró en el mercado, los exportadores vendieron. Re triste, además, esos titulares a mí me destrozan, ¿viste? Tipo, 5.000 millones de dólares. No es nada 5.000 millones de dólares para un país, boludo. ¿De qué hablas? Y porque además siguen siendo negativas. Obvio. O sea, el Banco Central debe dólares de los que primero tiene que conseguir para después cancelar cosas contables, pero que no están ahí. Entonces, si los dólares no están ahí, como el clip ese de Bullrich diciendo voy a entrar con una camarita en las bóvedas del Banco Central, bueno, hoy la situación es la misma. Entonces... No está tal bóveda, chicos, basta. Claro, estamos en el siglo XXI. Más allá de eso. Pero, Pato Bullrich, muy siglo XX. Pero si no hay dólares para dolarizar, y Milei dice que va a dolarizar, no, creo que el dólar tendría que estar más alto, tendría que haber una brecha más alta. No sé, a mí me da esa sensación... Por ahí, no sé, hay algo que no le estoy viendo, pero no sé, a mí me da esa sensación. Al mismo tiempo, Caputo como que solo habla de la dolarización cuando le preguntan directamente, como hizo el viernes, por algún dicho de Milei. Pero ahora, yo creo que con esto que venimos charlando desde que arrancamos, la caída del ajuste fiscal de la ley Ómnibus y todos estos problemas internos que está teniendo el gobierno, como que el programa de Caputo está entrando en problemas. Al mismo tiempo... Así como se amplió la brecha, el riesgo país no siguió bajando, o sea, los bonos no subieron. ¿Por qué es importante para un gobierno que suban los bonos? Bueno, por distintas formas, pero para Caputo particularmente, que es un jugador de mesa de dinero con plata ajena, como dice Maslatón, él necesita que los bonos valgan más y que el riesgo país baje para tomar más deuda, porque para eso está él ahí, ¿no? Para armar el BOPREAL, para desarmar las LELIQ y mandarlas al Tesoro, y eso por ahora no lo está consiguiendo. Entonces, ahí... hay varios problemas que se le están juntando, la brecha, el problema del paquete fiscal, el problema bursátil con los bonos y que la inflación que no afloja, que hace que el dólar
esté quedando de vuelta atrasado. Hay una cosa que le está saliendo bien, que tiene que ver con los pases y las LELIQs, que es que como la tasa de interés está muy por debajo de la inflación, o sea, es una tasa de interés real muy negativa, está disminuyendo esos pasivos remunerados del Banco Central. Eso le está saliendo bien, y le está saliendo bien a costa, obviamente, de todos los ahorros en pesos. Y en ese sentido es como que a mí me hace mella, ¿no? Esto que decía Guzmán, porque es como, bueno, todas las señales son hacia la dolarización. Si a vos te queda un resto, un pucho de pesos, que obviamente cada vez son menos las personas que le queda un pucho de pesos porque los precios de todo va aumentando, y porque además tu incentivo, ¿no? Si vos ya el plazo fijo no le ganás a la inflación, tu incentivo, si te queda un resto de pesos, ¿qué es? Y bueno, me compro otro aceite, me compro otro atún, me compro productos, porque evidentemente van a seguir aumentando. Y no hay ninguna señal del gobierno que diga, bueno, esto va a reducirse. Yo 6 cajas de fideos, tipo, tengo fideos, yo vivo sola, hasta junio más o menos. Nunca antes visto. Entonces, digo, el incentivo es ese. Ahora, si tenés un puchito extra, te vas a ir a dólar si no lo vas a usar en el corto plazo, si ya te estoqueaste de comida. Sí, totalmente. Digo, ¿por qué no lo harías? No, obvio. Está hecho en ese sentido. El tema es que el complemento de secar la plaza de pesos sí. es que la inflación no para de subir y que apuntan a que la gente no tenga plata para comprar dólares. Claro, o sea, no va a tener plata para comprar cosas y así va a bajar la inflación y menos va a tener para comprar dólares. Sí, o sea, la apuesta clarísima es, el ancla es la recesión. O sea, el ancla es que efectivamente la gente no tenga más plata. Era el salario. Y bueno, la recesión, o sea, a destruirte tu poder adquisitivo y licuar, mientras tanto, los gastos que son las jubilaciones, los sueldos públicos, el sueldo de la docente, del policía. Sí, los subsidios, todo. Que de hecho, ese mail que circulaba ayer de las universidades por esta regulación del Banco Central con el Banco Nación, de que ya parece que no van a cobrar el primero, sino que pueden cobrar dentro del 1 al 10, bueno, ya empieza a marcar un poco cuáles van a ser los hitos de una crisis que, de nuevo, o sea, no es para generar indignación ni nada, pero hay algo que tenemos que entender, que es que generacionalmente nunca vivimos una crisis así, porque no es como la crisis del 2001, porque la crisis del 2001 no tenía inflación, o sea, no era la característica no era la inflación, sino la recesión, y no es exactamente la crisis del 89, porque ahí sí la característica era la inflación, pero no tanto la recesión. Esto es como un mix de las dos, un combo nuevo que estamos innovando en Argentina. Y que generacionalmente no tuvimos crisis de desempleos, no tuvimos crisis de ese tipo de recesión en nuestra vida adulta. Digo, si tenés entre 20 y te diría 35, 36 años, no lo viviste. Entonces hay algo de esas características que creo que no dimensionamos y que tiene que ver con esto, ¿no? Con salarios que de repente no se van a cobrar. O sea, se van a cobrar, el que cobraba el primero de repente va a cobrar el 7 y la tarjeta le venció y ya le pueden cobrar el interés punitorio que quieran. Entonces digo, como ese desorden de la vida involucra sí o sí un empeoramiento de las condiciones de nuestra reproducción, de nuestro día a día. Sí, totalmente. El ancla somos nosotros, ¿no? En este programa económico. Pero para mí, la cuestión más financiera del dólar, de lo monetario, eso no importa. Por eso es mi opinión, ¿no? Para mí, yo no le compro al gobierno de que sea una victoria de que está reduciendo la cantidad de pesos en circulación, porque es solamente una maniobra financiera. Porque, ¿qué está haciendo Caputo? Está absorbiendo esos pesos en el BOPREAL, por ejemplo, en un caso, ¿no? Está haciendo que los pesos de los importadores, que tienen un montón, son las empresas grandes y medianas, las agarren un bono y ese bono lo va a pagar en dólares. O sea, sigue dañando el balance del Banco Central, solo que en el Excel le da que tiene menos pesos y más dólares, pero el gráfico de los dólares no te lo muestra. Y después, lo que ellos dicen que desarmaron la bomba del LELIQs y achicaron todos los pasivos remunerados del Banco Central, o sea, la maquinita que sigue existiendo de emisión para pagarle a los bancos por la plata que queda guardada en los bancos, ahora está migrando al Tesoro. Está migrando a que el Ministerio de Economía es el que tiene que pagar esos intereses de la deuda. ¿Cómo está migrando? Con bonos nuevos del Tesoro, que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman ahora, botes, creo que habían algunos, pero siguen licitando todos los meses. Ahora, mañana, Caputo va a licitar bonos en pesos atados a la inflación, al ser, a pagar en 2026 y 2017, pero con una maniobra financiera que es que no van a pagar intereses, sino que va a pagar todo junto el capital el año que viene. Entonces, ¿eso qué hace? Que no sea tan alto tampoco el pago por intereses de la deuda durante el año, que es lo que ellos dicen que van a bajar.
Entonces tienen que emitir más deuda para chupar la deuda del Banco Central y hacer un pase contable, pero al mismo tiempo no pueden pagar intereses en estos meses porque si no el déficit financiero se le va a ampliar, que es justamente lo que ellos quieren cortar. Entonces, esto es un quilombo. Los Muy pesos siguen estando por ahí, es muy financiero, pero a lo que voy es que nosotros somos el ancla del plan, nosotros no nos va a alcanzar más la guita y supuestamente eso va a bajar la inflación, yo lo dudo, pero lo dudo sobre todo porque hay gente que tiene muchísima guita y que va a hacer mucha más guita en estos meses, sobre todo los exportadores, ganen o no ganen una devaluación en estos meses, ya, bueno, frenaron las retenciones, pero que van a traer dólares, se los van a dar al Banco Central y van a tener miles, billones de pesos. ¿Qué van a hacer con esos pesos? Si el Banco Central no les da más a la maquinita para remunerarlos. La tasa de interés bajó, ¿no? Que es lo que decía Cande recién. Si el Tesoro está emitiendo bonos cera 2026, 2027, bueno, por ahí los mete ahí. Pero hay mucho de eso que puede ir a la brecha. Entonces, generar ahí de vuelta condiciones para que el plan entre de vuelta en contradicciones. El punto creo que es que no importa dónde metamos la plata nosotros, porque cada vez tenemos menos, sino que lo que importa son esas grandes empresas que tienen mucha liquidez, van a tener más liquidez y que hay que ver a dónde van esos pesos y no tanto los nuestros, en esos puntos financieros, ¿no? Por suerte, ya arrancamos. Esto no es una edición especial. Va a ir habiendo muchos cambios porque ustedes no ven el detrás de escena, pero en realidad estamos en obra, así que probablemente vaya cambiando un poquito cada semana esto. Y esto cambia y esto incorpora personas también por todo el apoyo, la bancada, no solo que nos dan a quienes llegaron a este momento del video, sino también a los que se suscriben a todos los links que están abajo en la descripción del video. La verdad que muchas gracias. Sí. Es muy lindo contar con ese apoyo concreto, sobre todo en este contexto. A mí me parece como muy flashero y muy importante. Pero que también se está licuando, así que si quieren aumentar los montos. La licuadora también entró en las suscripciones. Claro, igual les agradecemos un montón, pero bueno, claro. También se está licuando esos pesos. Sí, obvio. Quienes puedan y quieran, más que bienvenidos. Iba a decir otra cosa. Que tal vez la semana que viene tengamos media sanción. Dicen que la sesión va a durar 48 horas. A mí me fascinan. O sea, como que tengo un problema, lo trataría en terapia, que es cómo me gustan las sesiones así maratónicas. ¿Te gusta prender la tele y ver que me encanta. Y le ves como la cara, cómo se le va desfigurando. Hay unas estupefacientes ahí, chiquis, como que se descajetan, ¿viste? Y sí, también yo humanamente lo entiendo. ¿Cómo estás 48 horas en una sesión? Es ¿Vos harías lo mismo, estás diciendo? No, yo no estaría ahí, pero digo, es inhumano. Chicos, es inhumano. Pero bueno, nada, van a tener que trabajar, a veces les toca. Hay que pensar en la casta. Entonces. Pobres. 48 horas de sesión. Tienen que trabajar 2 días en el mes. Claro. Hay que ver si arranca mañana igual. Hay que ver si arranca mañana porque todo parece muy... Decían que arrancaba ayer, antes decían que arrancaba el jueves, antes decían que arrancaba el 1 de enero. Y bueno, Javier Delay, ¿viste? Es así. Las cosas se van atrasando. Pero alguna novedad tendremos para la semana que viene y nos queda pendiente, que para mí es el tema, es si vamos hacia una dolarización o no. Y bueno, tendremos más información la semana que viene. Sí, acá quedó abierto. Pusimos algunos puntos, pero parece que vos estás más con la de Guzmán, pero bueno, podemos charlar después. Me suele pasar. Bueno, adiós, chiquis. Chao, nos vemos.